La creación de nuestra ley de arbitraje, decreto 67, el tema relacionado con las convenciones sobre arbitraje internacional ratificados por Guatemala y que han sido instrumentos internacionales en materia de arbitramiento que han coadyuvado en la creación de nuestra ley de arbitraje, decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces vamos a iniciar, solo voy a dar un par de minutitos para que se conecten. Solo si me avisan al chat, por favor, si se ve y si se escucha el audio, por favor. Gracias. Bien, comenzamos entonces con la clase de conciliación arbitraje, semana número 7, convenciones sobre arbitraje internacional ratificados por Guatemala. En ese sentido, vamos a empezar hablando un poco sobre algunos antecedentes relacionados precisamente con estas convenciones, con estos instrumentos internacionales. Y podemos empezar diciendo entonces que el arbitraje comercial internacional es el medio más utilizado para resolver las diferencias jurídicas que surgen de las relaciones comerciales internacionales. Pero aclaro, relaciones comerciales internacionales, ¿verdad? Hacia donde va dirigido precisamente este mecanismo para resolver los distintos conflictos de interés. De hecho, Alfonso Luis Calvo Caravaca, un estudioso del derecho internacional y también del derecho de arbitraje, derecho internacional de arbitramiento, él dice que más o menos 8 o 9 de cada 10 contratos internacionales hoy en día pues ya contienen una cláusula compromisoria o son objeto de un acuerdo arbitral. Especialmente, dice él, en el sector marítimo, la proporción es aún mayor. Ahora se está dando mucho en el tema marítimo ya el arbitramiento. En todos los contratos que se realizan en dicha materia, en dicho giro, ya están incluyendo en la mayoría de los contratos la cláusula compromisoria como un mecanismo de solución de conflictos de interés. Y las razones, podríamos decir que las razones que justifican la preferencia de los diversos agentes que operan el tráfico jurídico internacional por el arbitraje, pues son variados, ¿verdad? Y es por ello que yo tomo alguna y establezco que una de las razones principales de la expansión del arbitraje lo tenemos precisamente en su internacionalización. Desde el momento que el arbitraje, desde el punto de vista internacional, empieza a tomar auge, empiezan a dar el valor que se merece este tipo de proceso de conocimiento, porque cumple con esas expectativas, especialmente con el cumplimiento del principio de celeridad, el principio de especialidad por la facilidad que da de quienes pueden ser los árbitros para resolver un conflicto de interés. Todo eso llama mucho la atención en el giro mercantil, en el giro del comercio, y hoy en día, pues, Calvo tiene razón en el sentido de que en la mayor parte de contratos internacionales siempre existe de 8, 9, de 8, de 9, de 10 contratos, ya deciden incluir precisamente esa vía arbitral como un mecanismo de solución del conflicto de interés. Y es por eso que se establece que una de las razones principales de la expansión del arbitraje lo tenemos en la internacionalización del mismo, debido en gran parte a las convenciones internacionales precisamente sobre el arbitraje, ¿verdad? La voluntad de llegar a un laudo ejecutable tiene como efecto regir y disciplinar el arbitraje internacional. En la medida que los tribunales arbitrales se ven obligados a aplicar ciertas prescripciones de procedimiento
que garantizan la buena administración de justicia, va fortaleciendo más su uso. De hecho, los gobiernos hoy en día han entendido y están entendiendo que habría que facilitar, apoyar, estimular esta función de reglamento de litigios del comercio internacional por la vía del arbitraje como ese mecanismo novedoso de solución de conflictos de interés. Realmente los gobiernos lo realizaron mediante negociaciones diplomáticas. Este tema del arbitraje internacional, pues como siempre lo he dicho, no es nuevo, pero sí ha cobrado mucho auge y ha sido más fuerte ahora su utilización. Pero los estados anteriormente lo realizaron mediante negociaciones diplomáticas y esto viene desde el año 1923. Precisamente en el año de 1923 se suscribió un protocolo que le denominaron el Protocolo de Ginebra, y pues se puede decir que este protocolo de Ginebra precisamente fue el primer instrumento jurídico que reguló el arbitraje a nivel internacional. Este protocolo de Ginebra de 1923 fue el primer instrumento internacional jurídico que regula el arbitraje a nivel internacional. ¿Sobre qué específicamente? Sobre cláusulas de arbitraje. Es lo que incluía este protocolo de Ginebra. Posteriormente se crea lo que es la Convención de Ginebra. Primero fue el protocolo de Ginebra y luego ya se crea lo que se conoce como la Convención de Ginebra de 1927. Esta Convención de Ginebra ya abarcó otros temas, siempre en materia de arbitraje, pero ya lo hizo desde el punto de vista sobre la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Fue precisamente en esa Convención de Ginebra de 1927 donde ya se regula el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. Luego, como antecedente, podemos decir también que en 1928 se suscribió en La Habana, Cuba, la Convención de Derecho Internacional Privado. La Convención de Derecho Internacional Privado, que hoy en día para nosotros, esa convención pasó a ser una ley interna en nuestro país, como es el Código de Derecho Internacional Privado, que precisamente viene de esta Convención de Derecho Internacional Privado en La Habana, Cuba. Siendo esta Convención de Derecho Internacional Privado se convirtió en el primer instrumento jurídico a nivel interamericano para los americanos, en el cual dedicaba dentro de su normativa un capítulo a las transacciones y a los compromisos, y por otro lado a la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero. Ya a nivel interamericano es esta convención precisamente la que ya incluye ese reconocimiento de sentencias dictadas en el extranjero. Y es así como en la séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos, que se celebró en Uruguay, se acordó la creación de una agencia que estableciera un sistema de arbitraje comercial. Producto de este acuerdo, de este acuerdo, en esta séptima conferencia celebrada en Uruguay, producto de esta reunión, y de este acuerdo nace en 1934 lo que hoy en día conocemos como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Ya esto ya es en tiempos más cercanos, sin embargo, desde 1934 nace a la vida jurídica la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Pero los que vinieron a fortalecer realmente la utilización del arbitramiento, la utilización del juicio arbitral como juicio de conocimiento no convencional que coadyuva a la solución de los conflictos de interés por cumplir principios fundamentales como los que hemos mencionado, el principio de celeridad, el principio de economía procesal, pero especialmente el principio de especialidad. Son dos convenciones en específico, de las que las hemos mencionado anteriormente, pero hoy las vamos a estudiar un poco más a profundidad en cuanto a sus generalidades. Estas dos convenciones a las que me refiero son las que se conocen como las dos convenciones más importantes aprobadas y ratificadas por la República de Guatemala en materia de arbitraje. Las convenciones a las que me refiero son la Convención de New York de 1958. Esta lo que abarca es el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Y por otro lado tenemos la Convención de Panamá de 1975.
esta Convención de Panamá de 1975, el tema que aborda es precisamente sobre el arbitraje comercial internacional. Y estas dos conferencias, aunado a la ley modelo, son las que han coadyuvado con algunos estados para la creación de su propia ley de arbitraje a nivel de normativa interna, como es el caso, como es nuestro caso en la República de Guatemala. Es precisamente a base de estas dos convenciones y a base de la ley modelo que el Estado de Guatemala decide reglamentar un nuevo proceso de conocimiento que ya estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero era de naturaleza jurisdiccional porque eran los tribunales, aunque era de muy poco uso, ¿verdad? Entonces lo extraen de ese Código Procesal Civil y Mercantil y crean una nueva ley, el cual le da fortaleza a este proceso de conocimiento, como es el juicio de arbitraje, el juicio arbitral, el juicio de arbitramiento, pero ya desde otro punto de vista, porque lo convierten en un proceso de conocimiento no convencional. Cuando hablamos de no convencional, nos referimos a que no es conocido por los tribunales de justicia, ¿verdad? Sino es a decisión de las partes, son ellos quienes deciden con su libre albedrío, con su consentimiento, quienes deciden a dónde y con quién someter sus conflictos de interés. Para ello, entonces, vamos a empezar viendo lo que es la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, conocido como la Convención de New York del 10 de junio de 1958, decreto ley número 9-84 y acuerdo gubernativo número 60-84. Esto ya es para nosotros lo último, la última línea. En ese sentido, dice el autor Calvo Caravaca que la importancia y el número de las convenciones internacionales sobre arbitraje ha llevado a muchos autores a compararlas, incluso dice Calvo, con el sistema solar que integra nuestro universo. ¿De qué manera hace ese tipo de comparación? Dice, si esto fuera así, no habría duda, dice, de que nuestro astro rey, o sea, el Sol, si lo comparamos con nuestro sistema solar, en materia de convenciones internacionales, en materia de arbitraje, el astro Sol sería precisamente la Convención de Nueva York, del 10 de junio de 1958, sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que precisamente es esta convención por no decirlo, la más importante en materia de arbitraje. En el artículo 1 se declara, en el artículo 1 precisamente de este acuerdo gubernativo 60-84 emitido en Guatemala, se declara la adhesión de la República de Guatemala a la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, la cual quedó abierta para firma en Nueva York el 10 de junio de 1958. Pero Guatemala hizo la siguiente declaración cuando se adhiere a esta convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. La declaración que hace el Estado de Guatemala es el siguiente. A base de reciprocidad, dice el Estado de Guatemala, y lo pone claramente, a base de reciprocidad, la República de Guatemala aplicará la citada convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado contratante únicamente. La primera reserva que hace es que a base de reciprocidad, el Estado de Guatemala sí va a tomar en cuenta esta convención y la va a aplicar, va a reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras que han sido dictadas en otro territorio en materia de arbitraje, pero únicamente que hace emitida en un Estado contratante a esta convención. Si no es un Estado que sea parte de esta convención, Guatemala no adquiere el compromiso ni la obligación de poder reconocer y ejecutar dichas sentencias. Asimismo,
hace otra reserva y dice, y solo aplicará a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno. Que lo que resolvieron, que el objeto de ese arbitraje en dicho territorio y por el cual emitieron esa sentencia y que quieren que se ejecute en Guatemala, sí se tomará en cuenta, primero, ya dijimos que haya sido emitido por otro estado parte, y segundo, que realmente dentro de nuestra normativa interna en Guatemala, ese litigio, ese conflicto de interés sea considerado como comercial dentro de nuestro territorio y de acuerdo a nuestra normativa interna. Esta declaración la hizo precisamente en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número 60-84, con el cual Guatemala pues, se adhiere a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Esta convención se publicó, esto es importante, esta Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva York. Esta se publicó en el Diario Oficial de Guatemala el día 30 de enero de 1984. Repito, esta convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, más conocida como la Convención de Nueva York de 1958, se publicó en el Diario Oficial el 30 de enero de 1984. Significa entonces que entró en vigencia o entró en vigor para todo el territorio guatemalteco al día siguiente de su publicación. Fue publicada el 30 de enero de 1984 y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. La Convención de Nueva York sustituye entonces, una vez que nace la vida jurídica, esta convención viene a sustituir entre las relaciones entre estados contratantes que habían nacido tanto del Protocolo de Ginebra de 1923 como lo relativo a las cláusulas de arbitraje, como con la Convención de Ginebra del 26 de septiembre de 1927 sobre la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Esta convención viene a superar este protocolo y esta Convención de Ginebra, lo cual toma entonces realce en el sentido de que prácticamente las deja sin vigencia al protocolo y a la Convención de Ginebra y queda la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Solo veamos la importancia que tiene que muchos tratadistas en esa semejanza que hicieron con el sistema solar dicen que si así fuera entre todos los instrumentos internacionales de arbitraje, entonces el sol sería precisamente esta convención. He ahí del por qué la importancia de la misma. El convenio de Nueva York dispone, ¿qué es lo que dispone el convenio de Nueva York? Dos cosas importantes, entre muchas, pero dos importantes que retomamos de ella. Por favor, en este sentido yo estoy tocando solo cosas importantes de la Convención de Nueva York. Eso significa que, por favor, ustedes descargar esa convención, aunque yo creo que alguien ya en el chat ya la subió, descargar la Convención de Nueva York y estudiarla en su totalidad, por favor, para que puedan ver el alcance de esta convención. Yo solo estoy tocando partes muy específicas, generales y que considero importantes tocar en la clase. El convenio de Nueva York entonces dispone de dos situaciones en el artículo 2, numeral 1, reconoce y dispone lo siguiente, que cada uno de los estados contratantes reconocerá el acuerdo escrito, que cada uno de los estados contratantes reconocerá el acuerdo escrito. En ese sentido, conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas y que puedan ser resueltos por este mecanismo especial como lo es la vía del arbitraje. Entonces, esa es una de las primeras disposiciones que tiene importante esta Convención de Nueva York, que sigue hablando de ese acuerdo escrito, como hemos venido hablando en el transcurso de todas las clases. Lo más importante para que nazca la vida jurídica o un juicio arbitral es que exista el acuerdo arbitral.
Acuerdo arbitral que puede quedar plasmado, hemos aprendido, a través de una cláusula compromisoria o a través de un compromiso arbitral. Y la Convención de Nueva York, pues es una de las primeras disposiciones que resalta al decir que cada uno de los estados contratantes deberán reconocer el acuerdo escrito. Otra situación que expone en el artículo 2, numeral 1, la Convención de Nueva York es la expresión acuerdo por escrito. Y aclara que acuerdo por escrito denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso o compromiso arbitral. Cláusula compromisoria o compromiso arbitral que deben estar firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas, de comunicación. Hoy en día las comunicaciones son mucho más amplias. Antes solo se hablaba en canje de cartas o de telegramas, pero esto ya ha quedado superado, aunque si se da en algunos casos todavía es aceptable, pero precisamente por el antiformalismo del derecho de arbitraje, ese consentimiento puede, media vez exista y esté por escrito, va a tener validez. Incluso hoy en día puede hacerse a través de precisamente de redes sociales, de correos electrónicos, donde haya un envío, una aceptación y un reenvío de regreso, donde se está dando la aceptación y ambas partes puedan concluir que eso puede constituirse en un acuerdo arbitral. ¿Sí? Un acuerdo arbitral que significa que cualquier controversia la pueden someter a un juicio de arbitramiento. Eso nos lleva también que el convenio de Nueva York del régimen jurídico instaurado precisamente por este convenio pueden destacarse tres aspectos importantes. En ese convenio de Nueva York, desde el punto de vista del régimen jurídico, vamos a destacar tres aspectos, lo que es la técnica empleada, lo que es los destinatarios y lo que es su imperatividad. Por eso es que decimos que del régimen instaurado por este convenio, pueden destacarse esos tres aspectos, como lo son la técnica empleada, los destinatarios y su imperatividad. Cuando hablamos de la técnica empleada, vamos a hablar un poco de ella, de los destinatarios, pero de los destinatarios, ¿de quiénes? De los destinatarios de las normas, ¿verdad? ¿Hacia quién va dirigida esta Convención de Nueva York? Y del carácter imperativo de esta misma Convención de Nueva York. Entonces, al hablar de la técnica empleada, se trata de una norma material especial para el tráfico externo de origen convencional. Cuando hablamos de la técnica empleada, nos estamos refiriendo a que esta Convención de Nueva York se trata de una norma material especial para el tráfico externo de origen convencional, porque hay un acuerdo entre los sujetos que forman parte de esa convención. En cuanto a los destinatarios de la norma, de las normas del Convenio de Nueva York, es precisamente en el artículo 2, numeral 1 y 2, que indica que deberá ser aplicado por los órganos judiciales de los estados contratantes, tanto si ocurren directamente de la validez del convenio arbitral, como si ésta resulta impugnado en un proceso en relación al laudo manifestado. Esta situación de por qué debe ser aplicado por los órganos judiciales, porque son ellos, dependiendo del órgano encargado, el que va a ejecutar esta sentencia. Ya no lo hace un tribunal arbitral, sino que en nuestro caso ahora en la ejecución de las sentencias, pues definitivamente se judicializa, ¿verdad? Y es por eso que en muchas de las leyes queda bien claro de que si bien es cierto, es un arbitraje que es dirigido por particulares, tiene una etapa que se judicializa, especialmente en materia de los medios de impugnación, cuando se utilizan los recursos correspondientes. Al usar los recursos correspondientes es cuando definitivamente entra en juego todo el aparato estatal para hacer cumplir. Y en este caso en especial, esta convención, que son de sentencias emitidas en el extranjero, en otro territorio, y que se ejecutarán en el nuestro, va a ser precisamente las ejecuciones correspondientes de acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro sistema procesal en Guatemala, ¿verdad? A eso se refiere en cuanto a los destinatarios de las normas. Y en cuanto a su imperatividad, en cuanto a la imperatividad, los tribunales de los estados contratantes del Convenio de Nueva York deberán de conocer la validez formal de todo convenio arbitral que conste mediante acuerdo por escrito. Eso lo dice ahora hasta nuestra ley interna, ¿verdad? Que definitivamente se van a reconocer, los tribunales de los estados van a reconocer, contratantes van a reconocer esa validez formal de todo convenio arbitral.
Por eso es que hoy en día, si hay en un contrato, ya sea nacional o internacional ese contrato, dentro de sus cláusulas queda la cláusula compromisoria, es un compromiso para las partes. Y si después alguna de las partes quiere someter el conflicto de interés a un órgano jurisdiccional, perfectamente podemos interponer la excepción de incompetencia contra ese juez porque no va a tener competente. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza jurídica del arbitramiento en Guatemala es contractual, ya no es jurisdiccional. ¿Cuál es el origen del convenio de Nueva York? ¿De dónde surge la idea de la creación de este convenio o convención de Nueva York? Precisamente el origen de la convención de Nueva York de 1958 tuvo su origen en ¿qué? En un proyecto propuesto por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Fueron ellos los que crearon el proyecto y lo pusieron del conocimiento de ¿quién? Del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, o sea, de uno de los órganos importantes de Naciones Unidas, precisamente al órgano que se encarga del tema económico y social, a quien le dan a conocer ese proyecto de convenio para que pueda ser firmado por cualquier estado que considere que le puede servir como una norma de carácter internacional, pero que puede ser aplicado dentro de su territorio nacional. Y es por eso que hoy en día los países que han ratificado precisamente la Convención de Nueva York en relación al reconocimiento y aplicación y ejecución de las sentencias extranjeras, están más o menos por 165 países que han ratificado y que son partes contratantes de la Convención o del Convenio de Nueva York. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta Convención de Nueva York? Su ámbito de aplicación en el artículo 1, inciso primero, se refiere a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto de aquel en el que se pide el reconocimiento y posteriormente la ejecución, y que tengan su origen en diferencias entre personas individuales y personas jurídicas. El inciso segundo hace otro tipo de reconocimiento de ámbito de aplicación de esta convención. Reconoce también las sentencias dictadas por ciertos órganos permanentes, como es precisamente el órgano que la propuso, como es la Cámara de Comercio Internacional, como puede ser también, en nuestro caso, bueno, también puede ser la Corte de Arbitraje Internacional, también laudos emitidos en nuestro caso, por el CENAC. Y cuando hablo del CENAC, es el centro de arbitraje aquí en Guatemala, que pertenece a la Cámara de Comercio, así como el centro de arbitraje que pertenece a la Cámara de Industria, también son reconocidos internacionalmente. Y esos arbitrajes, esas sentencias, también son reconocidas y ejecutadas en otros estados, si hay que ejecutarlas porque son reconocidas como tal. Ese es el ámbito de aplicación precisamente de esta convención en cuanto al reconocimiento y ejecución de las sentencias emitidas por otros estados y a ser aplicados en un estado distinto. En cuanto a las reservas o restricciones de la Convención de Nueva York, esto es importante también. ¿Podrá un Estado, dice, a base de reciprocidad, tal como lo hizo el Estado de Guatemala cuando se adhirió a dicha convención? ¿Podrá un Estado a base de reciprocidad restringir la aplicación de la convención a otro Estado contratante? Asimismo, podrá declarar que solo aplicará la convención a los litigios que se consideran comerciales por su derecho interno. Estas dos reservas sí las tomó Guatemala y las hizo ver y las plasmó en el acuerdo gubernativo para que se dieran a conocer precisamente en cuanto a la aplicación de esta convención. En ese sentido, países como Ecuador, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, en nuestro caso Guatemala, pues hicieron las reservas correspondientes, ¿verdad? Hicieron reservas correspondientes en estos dos temas en especial, que se iba a aplicar a base de reciprocidad, que se iba a aplicar solamente a aquellos, se iba a reconocer solo aquellas sentencias y a reconocer y ejecutar solo aquellas sentencias emitidas en un estado parte de esta convención. Si no es de esta parte de esta convención, el estado de Guatemala no la va a aplicar. Y que también uno de los elementos necesarios para poderlo aplicar es que esos litigios tengan consideración de litigios comerciales, pero litigios comerciales que estén también normados y reconocidos dentro de nuestro derecho interno. A eso se refiere. En ese sentido, hubieron unos países que no hicieron tales reservas, como son, por ejemplo,
México y Chile no hicieron reservas y aprobaron el instrumento sin hacer las mismas. Eso significa que entonces que México y Chile tienen la obligación de reconocer y ejecutar cualquier laudo arbitral proveniente del extranjero, sea de un estado parte o no sea de un estado parte, sea considerado de giro comercial dentro de esto de Chile o México o no sean considerados como comerciales, porque no hicieron las reservas correspondientes, lo aceptaron lisa y llanamente tal y como se les presentó. Entonces ellos sí tienen obligación ante cualquier sentencia de carácter extranjera en materia de arbitramiento, aunque provengan de un tribunal arbitral de un estado que no sea parte de la convención. ¿Por qué es importante las reservas y las restricciones? Porque la aprobación de las reservas eh, trae importancia para los estados, ya que si no hacen reservas va a traer aparejada algunas consecuencias. Cuando no se hacen reservas como México y Chile, puede traerle algunas consecuencias, como qué consecuencias podría traer el no hacer las reservas correspondientes. Primero, una de las consecuencias va a ser que no se puede exigir reciprocidad, que no se puede exigir la reciprocidad internacional para la ejecución de los laudos extranjeros. Guatemala puede exigir, bueno, yo le aplico si él me aplica las mías allá también, porque hizo la reserva. Pero México no puede porque no, y Chile no pueden porque no hicieron reservas. Por lo tanto, ellos no pueden exigir que exista reciprocidad como un elemento necesario para reconocer y ejecutar una sentencia. Otra consecuencia que podría traer el no hacer reservas es que puede aplicarse la convención a sentencias arbitrales dictadas en litigios surgidas de relaciones jurídicas no comerciales. No solo para estos estados que no hicieron las reservas, cualquier arbitramiento van a tener que reconocerlo y ejecutarlo, aun cuando no sean del giro comercial. Otra consecuencia que podría traer, entre otras, podríamos decir que la convención, la Convención de Nueva York produce efectos respecto al reconocimiento y ejecución de los fallos arbitrales dictados en cualquier territorio extranjero. Y no solo respecto de aquellos dictados en otro estado contratante, sino de cualquiera, ¿verdad? Entonces, van a tener esas son algunas de las consecuencias para los estados cuando no hacen reservas a un instrumento jurídico o no lo analizan a profundidad, ¿verdad? Por eso los estados tienen la obligación de cuando llega una nueva convención propuesta por cualquier organismo internacional, de analizarla y de verificar que no vaya a reñir con la Constitución Política de la República de Guatemala primero, y luego salvaguardar cualquier situación que pueda perjudicar la soberanía del Estado. Entonces, eso es bien importante en cuanto a ello. En general, la Convención de Nueva York, en el artículo 1, numeral 2 o inciso 2, reconoce algunas situaciones expresamente, como ya vimos, como el arbitraje internacional o administrado. El artículo 3, ¿qué es lo que hace? Establece la obligación de los estados contratantes a reconocer y ejecutar la sentencia arbitral. El artículo 4 establece los documentos que deben presentarse para obtener el reconocimiento y la ejecución del acto arbitral. En ese sentido, la parte que pide el Estado o la parte que pide el reconocimiento y la ejecución deberá presentar junto con la demanda y la solicitud para que se ejecute dicho laudo arbitral, dos documentos mínimos. Por lo menos debe presentar el documento original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de esa sentencia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Primero, decía, el original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de la sentencia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Y el segundo documento que deben adjuntar es el original del acuerdo a que se refiere el pacto arbitral, o en su caso, pues una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Original de la sentencia y el original del acuerdo arbitral o de la cláusula compromisoria o del compromiso arbitral. Bien, eso en cuanto a la Convención de Nueva York. La otra convención importantísima ya a nivel interamericano es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975.
decreto, ya esto es nuestro, lo tenemos como el decreto número 35-86 del 17 de junio de 1986. Esta fue refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 7 de julio de 1986. En relación a esto, como antecedente, podemos decir que el Congreso de la República de Guatemala, a través del decreto número 35-86, emitido el 17 de junio de 1986, dio su aprobación en nombre de la República de Guatemala a la Convención Interamericana de Arbitraje Internacional, la cual se suscribió en Panamá el 30 de junio de 1975. Fue refrendada, decía, el 7 de julio de 1986 por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La misma fue publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 1986 y entra en vigencia al día siguiente, o sea, el 9 de septiembre de ese mismo año. En cuanto al origen de la Convención de Panamá, podemos decir que la Convención Interamericana de Arbitraje Internacional tuvo su origen precisamente en el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, ¿ya? La Organización de los Estados Americanos viéndola como una regional de Naciones Unidas para América, ¿sí? La Naciones Unidas es vista desde el punto de vista universal. Desde el punto de vista regional tenemos a la Organización de Estados Americanos y todavía podríamos subdividirla en subregional, que es el SICA, que pertenece a Centroamérica, ¿no? Pero a nivel latinoamericano o interamericano, el organismo que representa a Naciones Unidas en esta región es la Organización de los Estados Americanos, y es ahí precisamente donde la Convención Interamericana de Arbitraje Internacional tuvo su origen en un comité que pertenece a dicha organización, como lo es el Comité Jurídico Interamericano. ¿Cuántos países actualmente han ratificado esta Convención de Panamá? Hablando de países de América, por eso se llama Convención Interamericana. 19 países la han ratificado, es para aplicación únicamente de los países de América, quienes han ratificado dicha Convención de Panamá. Algunos de los artículos más importantes de dicha convención podemos mencionar, entre los más importantes, el artículo 1, que establece el acuerdo arbitral. Cuando establece el acuerdo arbitral, esta Convención de Panamá reconoce la validez de la cláusula compromisoria y del compromiso arbitral en los negocios internacionales de naturaleza comercial, y aclara bien en ese artículo que deberá constar por escrito, firmado o en canje de cartas o comunicaciones, pero siempre que haya esa reciprocidad en cuanto a esa documentación y que pueda ser probado de que sí existe un acuerdo arbitral. El artículo 2 habla de la validez del acuerdo o pacto arbitral y del nombramiento de los árbitros. Los árbitros pueden ser nacionales, pueden ser extranjeros, se permite la designación de los árbitros por delegación de un tercero, etcétera. Eso es lo que contiene la Convención de Panamá. El artículo 3 nos habla sobre las reglas del procedimiento arbitral. Este se rige por el acuerdo expresado por las partes, ya sea un arbitraje ad hoc o ya sea un arbitraje administrado por alguna institución que ya tiene un reglamento hecho, y pueden hacer los cambios que las partes consideren oportunas. Los artículos 4 y 5 de esta Convención de Panamá hablan sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, para lo cual también ya existe una convención específica, como es la Convención precisamente de Nueva York. Esa es lo más importante también de esta Convención de Panamá. Y por último tenemos un instrumento internacional también que ha coadyuvado mucho al arbitraje, ahora la ley de arbitraje en Guatemala, como es el Código de Derecho Internacional Privado. Este Código de Derecho Internacional Privado, que es una ley nuestra, ya una norma interna, que también se le conoce como el Código de Bustamante, y es el que estudiamos precisamente, o vamos a estudiar, estudiamos a ver, ahorita estamos, el que vamos a estudiar el próximo semestre en Derecho Internacional Privado. Tenemos el curso de Derecho Internacional Privado, cuya base es precisamente este Código de Derecho Internacional Privado, que ya es ley en Guatemala, que también se conoce como el Código de Bustamante, y que está vigente en Guatemala a través del decreto 1575 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, suscrito ¿en dónde? En La Habana, el 13 de febrero de 1928, y que fue refrendado precisamente por el Ejecutivo el 26 de abril de 1929. Dentro de las distintas normativas que tiene este Código de Derecho Internacional Privado, tiene un apartado que se denomina procedimiento para la ejecución de sentencias dictadas por los tribunales extranjeros. Eso lo encontramos regulados en los artículos 423 al 433 del Código de Bustamante. Si lo pueden comprar y leer ese apartado, perfecto. Si pueden leer toda la ley, mucho mejor, toda vez que será una ley que estaremos estudiando el próximo semestre, en el 9º semestre, en el curso de Derecho Internacional Privado. Bien,
Por todo lo anterior, entonces, Guatemala, con la aprobación del decreto 67-95 del Congreso de la República y las convenciones citadas, logra una armonización, logra un adelanto en materia de legislación arbitral. Las convenciones citadas van de la mano con nuestra ley de arbitraje. Y adicionalmente termino con esto. Con la inclusión de Guatemala precisamente a la Organización Mundial del Comercio a partir del 21 de julio de 1995, viene a integrar al país a un sistema mundial mucho más evolucionado y avanzado de resoluciones de conflictos, de mecanismos de resolución de conflictos de intereses, mucho más avanzados que los tradicionales o lo que han logrado los tradicionales, como son los tribunales ordinarios de justicia de nuestros países. Estos son tres de los instrumentos más importantes que han coadyuvado para que Guatemala ahora tenga nuestra ley de arbitraje, decreto 67-95. Entonces nos quedamos hasta acá, muchachos. Muchas gracias por su atención. Suerte en sus exámenes si aún les quedan algunos pendientes el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana y yo les estaré enviando los documentos respectivos de la presente clase. Cuídense mucho y nos conectamos la próxima semana.